El día de hoy vamos a estar hablando de el peor anime jamás creado, o al menos eso es lo que dicen las calificaciones. ¿Por qué me decidí ver un anime calificado muy mal para hacer este video? Y por qué, pues quería ver, ¿verdad? O sea, los fans del anime usualmente se tienden a fijar mucho en el aspecto visual y no tanto en la historia, entonces me puse a pensar, tal vez hay una ligera probabilidad de que pues tal vez el anime solo sea muy feo de ver, pero que tenga una historia que realmente vale al menos algo la pena. Entonces me decidí a verlo. Pero bueno, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. ¿En dónde calificaciones de dónde preguntarán? Ustedes no pregunten. Una página completamente legal para ver anime. Yo no voy a decir nada más. Pero bueno, preguntarán cuál es este anime tan infame. Pues lleva el título de Rusted Armor en inglés y en japonés es Sabiro no Armor Reimei. Y pues como dije, tenía la impresión de que pues iba a ser una animación bastante fea. Y lo es en buena parte. Los modelos de los personajes están hechos en 3D, pero parece así como modelados en un programa gratuito en donde no tienen realmente toda la movilidad o todas las expresiones faciales tampoco, entonces se mueven así como NPCs de videojuegos, o las expresiones faciales es así como que están llorando, casi que rasgándose las vestiduras y solo se ve así como no muy emotivo la expresión. Pero sí, es muy interesante como eso combinado con el hecho de que por alguna razón los fondos no estaban, o sea, los fondos tenían un estilo más minimalista, entonces teníamos a los personajes hechos en 3D con bastante detalle en su ropa y todo esto, pero con un fondo así como minimalista, de colores bastante planos, sin mucha como mezcla de colores o sin muchas sombras y todo esto, lo cual daba un contraste más extraño todavía, que personalmente a mí no me hubiera molestado nada, o sea, tener ese contraste en una buena historia, pues incluso lo podría ver como un positivo, pero pues e incluso hay ciertas escenas, pero unas como muy selectas, muy seleccionadas, que tienen un estilo diferente todavía, es decir, están dibujadas, pero tienen más detalle, entonces no es el minimalismo de los fondos ni el detalle 3D de los personajes, sino que es otro diferente, entonces son como tres estilos artísticos metidos en uno, lo cual sí saca un poquito. Luego entrando ya de por sí en el primer episodio directamente, empecé a sentir como un poquito de problemas ya más allá de solo cómo se ve el anime. Y es que pues tiene ciertas como discursos muy transfóbicos y a medida que vamos avanzando también muy racistas, que teniendo en cuenta la trama pues se podría decir que tal vez no es como racismo solo por racismo, sino racismo por representar un momento histórico o una ideología histórica se podría decir. Y hablando de la trama, pues decir finalmente de qué se trata esta cosa. Pues básicamente se ubica en un Japón pues de shogunes, todo esto, guerras entre señores feudales, todo esto. Pero los españoles, los conquistadores españoles, venían más inspirados que nunca. De hecho, no más inspirados porque en la historia pues llegaron a las Filipinas, cosa que está cerquita de Japón, pero en esta historia pues los conquistadores españoles se pusieron su vista en Japón y pues fueron a colonizar y a conquistar Japón, o sea, lo que hicieron en todo el mundo, ¿verdad? Por eso digo que racismo podría ser bastante justificado en representar esa época histórica. Entonces, dentro de esta como momento
extraño. Nos enfocamos en un grupo que son los Saikas, que es como un grupo de mercenarios que se habla que son así como muy wow, muy poderosos, que se dedican a proteger a un pueblo en sí, y que no hay quienes los derroten y ese pueblo es así como el último bastión libre, algo así. Eso último ya me lo estoy inventando, pero me entienden, ¿verdad? Los Armor, por cierto, ya que va en el título, pero encajan un poquito extraño dentro de la trama, son armas. ¿Por qué las llamaron armadura si son armas? No sé. ¿Por qué le llamaron Rusted si son todas prístinas, todas bellas, todas limpias? Tampoco sé. Pero básicamente son estas armas que catalizan poder. No queda 100% claro cuál es su función, pero digamos que catalizan el poder de sus portadores y pues usualmente son mezclas de armas de cuerpo a cuerpo, como espadas, katanas y cosas por el estilo, con armas de fuego. Ok, curioso, interesante. ¿Qué empieza a hacer ruido otra vez con todo esto? Pues, primero que nada que los Sakai, ya se me olvidó cómo se llaman. Esta es una cosa que no entiendo por qué hacen los animes. Pero dicen que son así como poderosos y no los vence nadie. Y comienza el anime y no ganan ni una sola batalla. No entiendo por qué les dan tanto prestigio si los van a hacer perder en todo momento. También otra cosa muy extraña es que si uno ve el anime, o si uno escucha principalmente, se podría hacer a la idea de que solo tenían un actor de voz. Y no parecería tampoco tan raro, porque incluso dentro de la sinopsis se habla que era un proyecto, no un anime como tal, sino un proyecto. Podemos ver como con los fondos que no tenían un artista súper profesional para hacerlos. Igual en los modelos. Entonces sería así como, bueno, tiene algo de lógica que solo tuvieran un actor de voz. Lo cual es muy extraño porque que 7 personajes te suenen exactamente igual es muy extraño. Eventualmente en escenas como postcréditos y extras nos damos cuenta de que hay al menos 2, al menos 2, pero suenan igual, lo cual es muy extraño porque ves a los personajes y ves que son diferentes pero suenan igual y entonces saca mucho. De hecho, yo creyendo antes de ver que habían al menos 2 actores de voz, con mi teoría de que solo tenían uno, mi conclusión fue que, bueno, por eso es que terminaron con un personaje trans, porque hay un personaje trans, por eso mencioné la transfobia antes. En mi cabeza fue así como, bueno, tenían solo un personaje, se morían por tener un personaje femenino. Entonces, pues como no tenían una voz femenina, pues entonces dijeron, bueno, que sea trans. Eventualmente, pues eso no sé qué tanta validez o fundamento tenga, pero pues ahí está. Ya finalmente entrando a la historia. ¿Qué tiene esta historia? Porque ahorita no hemos hablado nada de esto. ¿Qué tiene esta historia? ¿Se merece esa baja nota o no? Yo diría que sí, porque, o sea, cuando nos vamos a la historia no vemos como errores garrafales así de que no tenga sentido y que de repente vengan aliens o cosas por el estilo, sino que la historia es simplemente cliché sobre cliché sobre cliché sobre cliché sobre cliché. O sea, no hay un segundo de este anime que no sea un cliché, lo cual, pues, como digo, no es un error garrafal, pero sí es cierto que pues para eso pues no vale la pena hacer una historia, ¿verdad? Pero todo, como digo, todo es cliché. Los personajes, está el típico cliché de la amnesia, de los papás muertos, de que la enfermedad se llevó medio pueblo,
Incluso con lo que dije de transfobia y el personaje trans, pues obviamente el personaje trans tenía que ser la traidora y tenía que ser la de los venenos y misterio y tenía que, por supuesto. Por lo que todos los personajes son terriblemente clichés, las escenas son terriblemente clichés, o sea, desde como cosas amplias de qué es lo que va a suceder hasta momentos como tomas, así como simplemente la escena, hablando ya de una cosa estática, de solo la escena. Hay un montón que son súper clichés de ver el mar, encontrar un sakura, un árbol de cerezo, eh, que es como, ok, está bien. Y no solo eso, sino que incluso los diálogos, es así como que tenían que esforzarse por meter todos esos diálogos clichés en algún momento, aunque no tenían realmente sentido. Es así como en el primer capítulo, no les voy a hacer spoiler, no sé quién diablos querría ver esto, pero no les voy a hacer spoiler. En el primer capítulo, pues derrotan a la ciudad y queda arrasada y todo esto. Llega el personaje principal que ni siquiera estaba luchando dentro de, es como, oh no, esto ha sido mi culpa. Y así como, ¿cómo es tu culpa? No estabas allí siquiera. Y eso pues se repite mucho, 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 mucho a lo largo de la historia. Como digo, casi todo lo que sale de la boca de los personajes es un cliché o son frases que hemos escuchado. Bueno, eso es un cliché, pero frases que hemos escuchado mil veces. Hablando de la estructura, también hay algo que me pareció que no lograron hacer bastante bien y también saca bastante de la historia, y es que muy temprano empezaron a sacar flashbacks de los personajes, así como contar su juventud y por qué son como son y su trasfondo y todo esto, lo cual pues agregar algo para crear más empatía o para darle coherencia al personaje, pues perfecto, pero a mi parecer lo hicieron muy temprano. Es decir, ni siquiera habíamos empatizado, ni siquiera nos sabíamos el nombre del personaje cuando de repente nos estábamos enterando de quién era su abuelo, quién era sus mejores amigos, que solo hace que uno pierda interés porque así como, porque no estás contando la vida de alguien que ni siquiera conoce. Por lo que eso también me parece otro error que aunque no sea garrafal, como digo, no son cosas muy grandes, pero que sí van jalando para atrás la historia. También, pues algo que se podría considerar un poquito más grave, pero que al mismo tiempo no es tan escandaloso como para que sea o para que tenga tanto impacto, es que sí tiene unos momentos de sinsentido, como digo, de frases que no encajan realmente, cosas como juegos temporales que no encaja que esto haya pasado en este mismo momento porque no encaja. Mismo coherencias visuales, lo que me parece tan gracioso. Hay un momento en el que hieren a un personaje y su compañero le venda la herida, pero luego lo enfocan desde atrás y su compañero le había vendado todo menos la herida. Y es como, ¿por qué? Pero como digo, con todo esto al final la historia sigue siendo relativamente coherente, o sea, tiene sentido, no es un caos completo, no es que realmente uno se pierda. Y eso me lleva a otra vez el veredicto. ¿Me parece que se merece esta nota? Sí, no es tampoco un cero, pero pues sí es una nota bastante... Nunca comenté la nota. Pues digamos que de 5 tenía un 1.20, 1.5. Más o menos recuerdo porque no lo apunté. Pero algo que sí voy a mencionar es que a pesar que esté diciendo que sí este anime merece esa nota, lo digo principalmente no con la intención de decir este proyecto fue basura y punto, sino también con la idea de que hay muchos más animes que deberían tener una nota mucho más baja, ya sea de la que tienen o incluso más baja que este. Este no me parece el peor anime que he visto jamás. Como digo, una pérdida de tiempo, sí, muchos clichés, o sea, si la historia es solo cliché, pues no vale la pena. La animación es fea, pero ¿qué más da? Pero o sea,
Ergo Proxy podría estar perfectamente debajo de esta. Pero hay muchos animes que, como digo, la gente se fija mucho más en la parte visual, en que esté bonito, dibujado y todo eso, y no le ponen cabeza a la historia. Por eso, lo último que tengo aquí apuntado en mis notas es que, en resumen, Rusted Armor es solo un shonen promedio, pero que se ve bastante feo. Porque si nos centramos mucho en los shonen, pues, muchos son solo cliché sobre cliché, pero sí que se ven así bonitos. Usualmente tienen bastante menos clichés, pero sí es cierto que hay muchos que no tienen realmente un punto interesante de análisis, hay muchos que son solo clichés en sus temáticas, los personajes, hay muchos que son bastante, eh, ya no quiero seguir repitiendo esa palabra, em, pero que a la gente le da paso porque tiene una bonita animación. O sea, opinión impopular mía, eso es Demon Slayer. A mí Demon Slayer me pareció tremendamente aburrida, tremendamente cliché, sin fondo, sin absolutamente nada. Es cierto que no la terminé, pero eh, simplemente la animación era tan genial que tiene millones de fans cuando yo la veo y es como, ¿por qué perder el tiempo viendo esto? Pero sí, eso ha sido más o menos el video de hoy. Si por alguna casualidad de la vida han visto este anime, díganmelo abajo en los comentarios. Dudo mucho que más de 10 personas en el mundo lo hayan visto. Pero pues sí, díganme qué les pareció, si están de acuerdo conmigo, si lo criticarían más todavía, si pondrían una nota más alta o más baja. ¿Qué les parece como en comparación con otros animes? ¿Les parece justo decir que hay muchos que pues simplemente se cuelgan de la gloria de su animación y la historia realmente es basura? Pues díganmelo todo abajo. Pero no. Síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram. Denle like al video si les gustó, suscríbanse al canal si les gustó el contenido, todo eso. Pero nada, hasta la siguiente.